Buenos días y bienvenidos. Acá estamos tomando un tiempito y compartir la palabra de Dios am, en el día lunes. Un par de versos en la carta de Judas. Carta de Judas es una carta pequeña, unos 25 versículos nomás en el Nuevo Testamento, justo antes del Apocalipsis, después de San Juan, la primera y segunda y tercera de San Juan, las cartas de él. Y ahí está Judas y es pequeña. Pero antes de empezar, vamos a orar y compartimos. Vamos a ver al versículo 1 y 2 nomás, al principio de esta carta. Padre, venimos en nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias por este día, te damos gracias por la vida que tenemos en tu Hijo. Y te pedimos que estés con nosotros aquí. Mientras miramos así ahora, miramos a tu palabra que nos has dado para instruirnos, para poder conocerte más. Dirige nuestros corazones, enséñanos. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La carta de San Judas está estimado que fue escrita alrededor de años 66 al 69 del primer siglo. Es muy similar en contenido y en frases a la segunda de Pedro, en el capítulo 2. Es posible que ellos hayan leído la carta de uno o del otro. Hay una posibilidad de eso. O quizás Dios quería reiterar ciertos temas y para que entendamos un poco mejor qué es lo que quiere comunicar con nosotros. Y Él hace eso en nuestra vida, ¿verdad? Para que estemos al tanto de que Él de qué es lo que el Señor requiere de nosotros para que sepamos su voluntad y nos repite cosas. A veces nos repite cosas por distintas personas, porque quiere que entendamos. Que hacemos lo mismo con nuestros hijos. A nuestros hijos le explicamos y a veces les repetimos las cosas y a veces otros adultos le repiten las mismas cosas que le decimos nosotros y aceptan las palabras de los extraños o de otras personas más que la nuestra, porque así somos todos, ¿verdad? Pero el Señor hace lo mismo, nos repite ciertas cosas porque quiere que sepamos su voluntad y al final del día no va a haber nadie que tenga excusas de que no sabían, porque el Señor siempre deja las cosas bien claras. Él siempre clarifica su voluntad. Nosotros somos los que confundimos las cosas. Muchas veces porque nos conviene confundir las cosas, entonces complicamos las cosas para que nos favorezca a nosotros. Y Dios sabe eso, entonces se repite los temas y las ideas y las cosas para que entendamos bien lo que Dios está diciendo, cuál es su voluntad. O sea que estamos sin excusa. Esta carta era aludida por muchos maestros del fin del primer siglo y principios del segundo siglo. Hacia el final del segundo siglo, la carta de Judas ya estaba aceptada y se consideraba parte de la Biblia que tenemos nosotros en este día, como el resto del Evangelio. Y cuando uno lee la carta, enseguida podemos identificar el autor de esta carta. Y dice ahí en el versículo 1 de Judas, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas es un hombre de origen hebreo. Hay un total de 5 Judas en el Nuevo Testamento y enseguida debemos descalificar a uno. Era Judas Iscariote, el cual traicionó a Jesucristo y después cometió suicidio, se suicidó. De los 4 Judas que quedan, solo 2 son posibles que sea este. El primero está en Mateo capítulo 10, versículo 3. Dice, ahí tenemos a Lebeo, que también se conocía como Tadeo, también hay identificado como Tadeo en San Marcos 3:18, y en San Lucas se dice, la misma persona se lo identifica como Judas, el hijo de Jacobo.
En algunas traducciones dice Judas, hermano de Jacobo, pero en el griego original la palabra hermano no está en ese lugar, o sea que era hijo de Jacobo. Aquí él dice que es hermano. Este es probablemente el mismo Judas que le preguntó a Jesús en San Juan a 14:22. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El segundo Judas, y probablemente el autor de esta carta, el cual la mayoría de la gente creen es el mismo que escribió la carta de Judas, el cual es hermano de Jacobo, el mismo Jacobo que escribió la carta de Jacobo, los dos siendo medios hermanos de Jesús por medio de la misma madre, de María. En Mateo 13:53 dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Y la palabra ahí hermano en Mateo 13, en el griego, en el original, es la palabra adelphos, que significa hermano. Hay mucha gente que dice, oh no, la palabra significa primos. No, la palabra significa hermanos. Esa es la palabra que usa. Y la palabra para hermanas es el femenino de la misma palabra griego, en vez de adelphos, es adelphas. Hermanas, no primas, hermanas. No solo Mateo lo testifica, pero San Marcos también. En Marcos 6:2 dice, llega el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Misma palabra, hermano, hermana, adelphos, adelphas. Hermanos, hermanas. Ahora, los medios hermanos de Jesucristo eran medios hermanos porque tenían la misma madre, pero distinto padre, ¿verdad? Jesucristo tiene un padre que el resto de sus hermanos no tiene. Los medios hermanos de Jesucristo al principio no creían en él, pero en realidad trataron de parar a Jesús en su ministerio. En San Juan 7, capítulo 7, versículos 3 al 5, se burlaban de Jesús. Y en el versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos, misma palabra, creían en él. No creían en él. Pensaban que estaba loco. ¿Quién crees que es el Hijo de Dios? ¿No? Pero después de la resurrección, sus hermanos vinieron a fe en Cristo. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jacobo eventualmente fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? El mismo Judas y el mismo Jacobo, el cual en esta carta Judas dice que es su hermano, no fueron siempre creyentes, pero eran incrédulos, como todos nosotros a cierto tiempo, ¿verdad? Ninguna persona en el mundo nace siendo creyente. Nadie viene al mundo y ya creen en Dios. Somos todos pecadores, nacemos pecadores, que dada la oportunidad, muchos nosotros en algún momento y mucha gente todavía negamos a Jesús, nos burlamos de él, tratamos de impedir el trabajo de Dios en la vida de la gente, como han hecho sus hermanos a cierto tiempo. Impedir el evangelio para que cambie la vida de la gente. Mucha gente lo ha hecho. Todos nosotros hemos hecho eso en algún momento. Pero todo ser humano tiene por lo menos una oportunidad de rendir su vida a Jesús como Salvador y como Señor. En realidad a el único
Jesús, que nos puede perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Porque Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados y puede perdonar esos pecados. Y hoy esa oportunidad la tienen todos. Si alguien está escuchando esto y no tiene a Jesús como Señor y como Salvador, es oportunidad. Pedir perdón de los pecados. Y Él nos da con eso, nos da vida eterna. La Biblia nos dice que nos da vida eterna. Lo único que hay que hacer es ir a Dios, pedir perdón por los pecados. Y Él nos da vida eterna aquí y por la eternidad, ¿verdad? La vida eterna empieza en esta vida. Y este Judas entendió eso. Y es evidente en la forma en la cual se introduce. Dice Judas, siervo de Jesucristo. La palabra de siervo en griego es doulos y significa un esclavo voluntario o involuntario, depende en la condición. En el caso del cristiano, el cual reconoce que es pecador, pero da su vida completa voluntariamente a Jesús, porque solo Jesús perdona pecados, esa persona es siervo, es esclavo voluntario de Jesús. Y uno está en buena compañía cuando es siervo, cuando es esclavo de Jesucristo. Su hermano Jacobo, en Jacobo 1:1, se introduce, dice, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Misma palabra. El apóstol San Pablo, en Romanos 1:1 y en Tito 1:1, se refiere a sí mismo como siervo primero y apóstol segundo. Siervo primero y apóstol segundo. Es una buena forma para nosotros un ejemplo como debemos ver las cosas. Generalmente nos introducimos con el título más importante primero y después lo que es menos importante porque queremos impresionar a la gente. San Pablo dijo, soy siervo, soy esclavo a Jesucristo primero y segundo soy apóstol. Importante. San Pedro en 2 de Pedro 1:1 se introduce como siervo también. La realidad es que todos somos siervos a algo o a alguien. Todos servimos de una forma o la otra a algo o a alguna persona. Algunos nos servimos a nosotros mismos. Somos siervos, somos esclavos de uno mismo. La pregunta hoy día es, ¿quién es tu Señor? ¿A quién estás sirviendo? Siempre que uno ve la palabra Señor en el Nuevo Testamento, es la palabra kurios en el griego. La misma palabra que se usa en referencia a los dueños de esclavos. La misma palabra. Mucha gente usa la frase, oh Jesucristo nuestro Señor, sin pensar, oh Jesucristo nuestro Señor. Pero ¿es Él nuestro Señor? ¿Es Él nuestro dueño? ¿Somos nosotros sus sirvientes, sus esclavos? ¿Es Jesucristo el cual tiene control total de mi vida? Porque el dueño de sirvientes, el dueño de esclavos, especialmente en el primer siglo y después en muchos otros lugares, todavía hoy en partes del mundo, los sirvientes hacen exactamente todo lo que dice el dueño, el Señor. No duda, no se queja, porque Él es el dueño. Y nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro dueño. Pero lamentablemente, en general, actuamos de una forma como si Él no fuera. Es Jesucristo el cual tiene control total sobre nuestra vida, porque hemos rendido nuestra vida a Él. O es algo que decimos por ser respetuosos. Oh, Jesucristo nuestro Señor. Pero no significa nada. Es como darle palabra. ¿A quién sirven hoy? Judas se podría haber introducido como el medio hermano de Jesucristo, el hermano de Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén. Podría haber dicho eso. Y nadie le hubiera dudado porque lo conocían. Conocían a él, a sus hermanos, de qué familia venía. Pero él sabía bien quién era. Él era como todos nosotros, pecador. Pero en un momento de su vida reconoció sus pecados y se dio su vida a el único que podía perdonar
esos pecados, y ese es Jesucristo. Nadie más. Nadie más puede hacer eso. Y como todo aquel que da su vida a Jesús para que Él sea Señor y para que Él sea Salvador, entonces ahora se conoce como siervo. Todos los cristianos son siervos. No viven y no actúan como siervos muchas veces. Muchas veces actúan y viven como si ellos fueran los señores y las señoras. Ah, Eso es un problema. Ese es el problema de la mayoría de las iglesias y los cristianos. Nos olvidamos quiénes somos y a quién pertenecemos, que somos sirvientes de Dios. ¿A quién sirven hoy? ¿De quién son esclavos? Y entonces, si uno es sirviente de Dios, ¿qué es lo que está produciendo la vida de esa persona? Nuestra vida, tanto si somos sirvientes, va a producir cosas que apuntan a nuestro Señor, que glorifican a nuestro Señor. Si nos olvidamos que somos sirvientes, que somos siervos, entonces nuestra vida va a producir cosas que no apuntan a Jesucristo, que no apuntan a Él, que no glorifican a Dios. Y ese es un mal testimonio al mundo incrédulo, que a veces somos culpables, muchos de nosotros, porque nos olvidamos quiénes somos, a quién pertenecemos, quién ha comprado nuestra vida con su sangre en la cruz. Él pagó por todos nuestros pecados. Padre, te damos gracias por tu Hijo otra vez. Y te vamos a dar gracias por el resto de nuestras vidas. Y te pedimos que nos hagas acordar quiénes somos. Si somos cristianos, quiénes somos, a quién pertenecemos, quién es el dueño de nuestra vida. Y ayúdanos, danos el poder y la sabiduría de poder vivir una vida de forma de que te glorifique, de forma que sea evidente que pertenecemos a ti, que el mundo vea, esa persona es cristiana, esa persona pertenece a Cristo. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengan buena semana, que Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos pronto. Bendiciones.